que cada obra que hagamos sea, Señor, agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como lo adelantaba el pastor, vamos a terminar hoy con la serie de Judas. Comenzamos hace ya 4 domingos y el pastor Jonathan la semana pasada nos hacía una radiografía más o menos de lo que era un falso creyente, un falso maestro o un apóstata, eso también lo nombra la carta. Y en el versículo 20 del único capítulo del libro, usted verá cómo hay un cambio de tema. Ahora el autor se para en la otra vereda y dice: pero vosotros, amados. Durante los últimos 3 domingos estuvimos hablando de los no creyentes, de varias de sus características, de ejemplos que el Señor dio en el Antiguo Testamento, y ahora veremos lo que el Señor tiene para nosotros, para el pueblo de Dios, para la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así que abramos Judas, capítulo 1, versículo 20, y vamos a ver 4 características de un verdadero creyente. Dice el versículo 20: pero vosotros, amados, y aquí me quiero detener, porque conseguimos la primera característica, así de rápido, y es amados. Cuando la Biblia usa una palabra, recordemos que está siendo inspirado el autor por el Espíritu Santo. Por consecuente, ninguna palabra está de más y ninguna palabra está de menos. Si el Señor puso ahí amados, es porque las personas que estaban en esa iglesia eran amados. Por lo tanto, la primera característica que el Señor nos ha dado el día de hoy es el amor entre nosotros. Recuerdan que los falsos creyentes entraban encubiertos en la iglesia a hacer daño, pero el verdadero creyente entra a unir la iglesia, a fomentar el amor entre los creyentes, y es la marca distintiva del creyente, el amor. ¿Sabe usted que Jesús en sus últimas horas antes de ser arrestado, miren, habían 12 hombres que seguían a Jesús a todas partes, ¿cierto? Y cuando Pedro lo niega, ¿de qué lo acusan? Él era uno de los que andaban con el Nazareno. Jesús era la marca distintiva de los 12. Ellos eran el grupo de Jesús. Ni Pedro, ni Juan, ni Mateo fueran conocidos si no hubiesen andado con Jesús. Pero Jesús dice en Juan capítulo 13, versículo 33, si quiere lo puede buscar: a donde yo voy, dice Jesús, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. Y dice el versículo 35, en esto conocerán, todos que sois mi discípulo, si tuviese amor los unos por los otros. Dice Jesús: yo me voy, ya no los van a identificar porque estoy yo entre ustedes. Ahora los van a identificar porque se van a amar. De hecho, hay una carta muy curiosa, yo les he contado esto antes, donde una autoridad romana le escribe al emperador y le dice: mire, estos cristianos hay que desaparecerlos. Y le dice al emperador: ¿pero qué están haciendo mal? Nada están haciendo mal. Ellos se aman mucho, se convierten, venden todo lo que tienen y se van a vivir juntos y empiezan a compartir todas sus cosas. Eso es peligroso para el imperio. El amor era la marca distintiva de la iglesia primitiva. Por eso la iglesia primitiva pudo soportar la persecución. Hay otro pasaje, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios hacia nosotros. Salvo que alguien aquí tenga más de 2000 años, no pudo amar primero a Cristo que Cristo a nosotros. Porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí Juan usa un poco la lógica y dice: bueno, usted me está diciendo que usted ama a Dios. A Dios no lo ha visto, eso es imposible. Pero si usted me dice que ama a Dios y no ama a su hermano, a quien ha visto, esto no es lógico. La palabra nos dice que somos mentirosos si afirmamos amar a Dios, y no amamos a quien tenemos al lado. Y la cosa se pone un poco más grave, porque en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, una página hacia atrás, búsquela por favor, Primera de Juan 3:15.
Dice la Escritura, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sabía que para Dios no amar a alguien es homicidio? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Mis hermanos, no es una opción amar al hermano. No es una opción, no es como dice el mundo, ay, es que no me nace amarlo. No, es un mandamiento y como todo mandamiento debemos cumplirlo. Y por otra parte, mi hermano, hágase amar también. No se la pongamos difícil al de al lado. Eso también es verdad. Tenemos que ayudarlos a que nos amen. Seamos también nosotros amables. Ese es el significado de la palabra. En conclusión de este primer punto, yo no estoy diciendo que si usted no ama a todos en TVB, usted no es creyente. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que debemos esforzarnos por amar a todos con mucha intensidad. ¿Y por qué le digo esto? Mateo 22:37. Jesús mismo dijo en Mateo 22:37, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miren, qué práctico. Dos luchas para el cristiano. Primera, amar a Dios por sobre todas las cosas. Segunda, amar a tu prójimo como a ti mismo. No se preocupe por los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Ahí está la ley y los profetas. Amar a Dios y amar a tu hermano. Segunda característica de un creyente, edificado sobre vuestra santísima fe. Estoy en Judas capítulo 1, versículo 20, por si acaso. Edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Una de las maneras es siguiendo lo que Él nos enseña. Cuando hablamos de vuestra santísima fe, se refiere al conjunto de creencias que tenemos como iglesia. A eso se refiere aquí con fe. Y esto pone como una contracara, digamos, pone en contra a lo que dice el versículo 8 que dice de Judas capítulo 1, que dice que estos soñadores, hablando de los falsos creyentes, son soñadores. Ellos basan sus creencias o su conducta en cosas que ellos se imaginan, en cosas falsas. Más adelante veremos un ejemplo, pero yo le pregunto algo para que reflexione ahora. ¿En quién nos conviene confiar más? ¿Confiaremos en la fortaleza eterna de los siglos que dice Isaías capítulo 26? ¿O confiaremos en los hombres? Contésteme, ¿en quién prefiere confiar? Digamos, si su destino eterno depende de en quién confía, ¿en quién pone su confianza? En Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, que dice el Salmo 18. ¿O vamos a confiar en la filosofía, en la psicología, en Buda y en quién sabe más qué cosa por ahí, en los papas de Roma? ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? Debemos estar cimentados y edificarnos sobre la doctrina apostólica. ¿Y dónde conseguimos esa doctrina? En la Escritura. No hay otro lugar donde buscarla. Primera a los Corintios, capítulo 3, vaya para allá por favor. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver cuál es el fundamento donde nosotros edificamos. Mientras tanto, yo le explico algo. Imagínense que tiene 2 metros cuadrados de terreno. 1 metro por 1 metro, ¿cierto? Y ese terreno está fundamentado con concreto. Ahí está el concreto. ¿Qué pasa con una parte de la estructura que quede fuera de ese fundamento? Va a estar débil. Todo debe estar centrado en el fundamento, asentado en las sólidas bases. ¿Qué pasa con la iglesia? Supongamos que este púlpito es el fundamento. Esta es la base de cemento. Si usted se pasa un poco para acá, se va a caer. Si usted se pasa un poco para acá, se va a caer. ¿Cuáles son los dos excesos en que la iglesia entra a veces? Y hablo de la iglesia en general. Por un lado, el legalismo, imponer reglas que no están en la Escritura, que no están fundamentadas en la roca, y por otro lado, el libertinaje. Empezamos a hacer cosas que Dios no aprueba, que también están cimentadas en la nada y se van a caer.
Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, yo no puedo pasar la base que está fundamentada y suplirla con algo improvisado por abajo, porque la base, los límites los estableció el Señor Jesucristo. Imagínense el Costanera Center edificado sobre este púlpito. Imposible. Él tiene sus bases sólidas para poder ser la torre que es. Bueno, ahí los pastores allá en Estados Unidos conocerán edificios más colosales, pero ese es el más grande que tenemos nosotros. Y seguimos leyendo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, porque también nosotros debemos seguir edificando. Mire lo que dice el versículo 12. Y sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. El 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, el trabajo del día a día de los creyentes, de la iglesia, debe ser fundamentado sobre el sacrificio de Cristo, sobre la doctrina apostólica. Hoy el mundo se edifica sobre sus propias opiniones. Usted entra a las redes sociales, por ejemplo, y este tema de las energías, de las vibras, de la sanación del alma, escucho en las redes sociales, es que tienes que escuchar tu corazón. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas, así que si escuchamos cada uno de nuestro corazón, hay una guerra mundial. El único fundamento seguro para basar nuestras acciones es la Escritura. Mantengamos un compromiso vigente con la Escritura. No necesitamos más nada. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras es importante. Si nosotros no creemos en la suficiencia de la Escritura, ¿en qué creemos? Gracias, hermana Gaby. Elena White, las perlas de gran precio, los papas, la filosofía, algunos argumentos de la psicología. Necesitamos entender y confiar plenamente en la suficiencia de las Escrituras. Usted no necesita nada más que la Escritura. Tercera característica de un creyente, orando en el Espíritu. Ahora mismo se me ocurren pocas cosas en la Escritura que estén más claras que el creyente debe orar en todo tiempo y por la mayoría de las cosas posibles. Miren, es un error pensar que la oración debe concentrarse en un momento del día y ya no hacerlo más. No es el ejemplo que vemos en las Escrituras de parte del Señor Jesús ni de sus apóstoles. Debemos orar la mayor parte del día. Escuché por ahí, el hombre de Dios habla más con Dios que con cualquier otra persona. Tenemos que hablar con el Señor todas las veces que podamos y sobre todos los temas que podamos. Todos los temas. Hermana, si se está preguntando, ¿qué cocino hoy? Señor, ¿qué podremos hacer para hoy? Incluya a Dios en su vida de manera práctica. Voy conduciendo, o los que conducen van conduciendo y pensando, bueno, ¿cómo hago aquí? Yo esta semana le hice las vacaciones a mi jefe y todos los días llegaba, bueno, Señor, deme sabiduría porque yo esto no lo sé. Ayúdeme a hacer el trabajo bien. Debemos tener una relación de amistad, de compañerismo con nuestro Señor. Eso está en el sacrificio de Cristo. Miren lo que dice Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. La manera en que pedimos es importante. Pedís para gastar en vuestros deleites. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cómo debemos pedir? Conforme a su voluntad. Eso pone en evidencia dos cosas. La primera es que usted conoce la voluntad de Dios, y eso es importante. Y la segunda es que su corazón está conforme a esa voluntad. Y mi hermano, le voy a dar un dato práctico. No necesariamente tenemos que estar convencidos nosotros de seguir esa voluntad.
hay luchas en nuestra vida que nosotros debemos llevar a Dios y que sinceramente quizás no queremos renunciar a ellas. Pero ahí está la oración. Señor, yo quiero dejar de hacer esto. Ayúdeme. No quiero leer. Señor, no tengo ganas de leer. Ayúdeme a leer. Necesito que me ayude en eso. Si usted no tiene ganas de orar, Señor, ayúdeme a orar. Ya oró. Siga ese camino. Que la oración no sea para nosotros esa llamada de emergencia. Ese 911 que solamente usamos cuando tenemos problemas. No. Que sea algo cotidiano, algo de siempre. No estoy diciendo que perdamos la reverencia a Dios, ni el respeto. Estoy diciendo que sea una relación de compañerismo. Miren, el énfasis de la oración no está en la forma, no está en las palabras raras que a veces usamos, ni en una postura que tomamos, ni en un lugar. Eso pensaban los judíos. Y miren lo que le dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ellos ya tuvieron su recompensa. ¿Cómo debemos orar entonces? Bueno, como les dije, no debemos usar palabras raras, palabras que no usaríamos normalmente. Eso está de más. La oración no se hace más poderosa por alguna posición que usted adopte. No depende de la hora ni de la posición en la que usted esté, eso no lo dice la Biblia. Hágalo la mayor cantidad de veces en el día y por la mayoría de las situaciones y ore siguiendo la voluntad de Dios. Preocúpese más por ser sincero en su conversación hacia Dios que por las demás cosas. Recuerde que Dios sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. A Él no lo engañamos. Y por otra parte, si usted no sabe qué pedir, el Señor se encargó de eso. Romanos 8 nos dice que cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu intercede por nosotros. Así que eso tiene una garantía. Debemos buscar la presencia de Dios en oración. La cuarta característica que muestra el libro está en el versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Bueno, conservaos es mantener las cosas en la misma forma en la que se encuentran. Cuando conservamos algo, tratamos de cuidarlo al máximo para que se mantenga de la misma manera en la que está. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que debemos permanecer. Nosotros debemos permanecer bajo el amor de Dios. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Dios? Bueno, hemos hablado del amor hacia los demás. ¿Practicamos ese amor? ¿Lo estamos practicando? ¿Nos falta un poquito? Sigamos practicándolo. Pidamos a Dios que nos ayude, sigamos amando. Hablamos de mantenernos en la doctrina. ¿Estamos leyendo la Escritura? Diario está leyendo, está tomando su alimento espiritual todos los días. Y la pregunta más importante es, ¿está aplicando ese alimento a su vida? Porque yo puedo leer la Biblia, pero si no la aplico hay un problema grave. ¿Estamos aplicando la Escritura? Hermano Ángel, me falta un poquito. Bueno, sigamos en eso. Pero conservemos el momento en el que estamos, conservemos la santidad, conservemos la paz, la comunión con el Señor. La oración. Así nos conservamos en el amor de Dios. ¿Cómo nosotros nos podemos comunicar con el Señor si no es por medio de la oración? ¿Cómo le demostramos que tenemos confianza en que Él está? ¿Cómo usted le demuestra a su Señor que usted cree que Él existe? Orando. ¿Se ha dado cuenta que no hay otra manera de demostrarle a Dios, decirle, Señor, yo creo que usted existe, que no es orando? Usted puede ser el mejor apologista de la historia, tener los grandes argumentos cosmológicos y teológicos y etcétera. Pero si usted no ora a su Señor, ¿cómo usted le demuestra al Señor que usted cree en su existencia? ¿Y cómo escuchamos al Señor? Leyendo la palabra. Es la manera de mantenernos en el amor de Dios, de conservarnos en eso. Esto es una palmada a nuestra espalda como creyentes. El Señor nos está diciendo, los están haciendo bien, muchachos, sigan adelante, sigan en lo que están. Los otros 3 capítulos fueron un poco fuertes, porque nos hablamos de los apóstatas, de los herejes. El pastor Jonathan nos dio unas características bastante complicadas, pero ahora el Señor le habla a su pueblo y le dice, sigan. Están orando, sigan en eso, consérvense allí.
¿Y hasta cuándo debemos esperar y practicar estas cosas? Versículo 21. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuándo se acaba la carrera del creyente? Cuando estemos en su presencia. Sea porque Él venga por nosotros o sea porque nosotros nos vayamos con Él. Ahí Él dirá, pues tú, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí está nuestra recompensa. Ayer los hermanos del video y del audio estuvieron aquí en la mañana y ellos estaban felices con sus botones y sus sistemas y me explicaban. Yo les decía, sí, hermano, sí, pero al final yo solamente entendí que hay unos cables y que yo salgo en YouTube ahora. Eso es lo que yo entendí de todo. Pero la recompensa de ellos, momentánea, es que lograron el cometido al que vinieron, pero la recompensa mayor no la van a ver en esta vida. La van a ver en la que viene. Y todos nosotros. El pastor nos decía todo su trabajo con la editorial y con los seminarios. Esa recompensa le está guardada en la otra vida. Mientras estamos acá, debemos perseverar. Debemos seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Qué significa esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Vamos por favor a 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios. Está hablando a los hijos de Dios, Judas y Juan también. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Cristo. Porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La plenitud de nuestro Señor la disfrutaremos en su presencia. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Escondámonos en su presencia también. Busquemos al Señor. Mire, nosotros somos débiles, nosotros somos propensos a pecar, nosotros somos propensos a hacer cosas malas. Por eso debemos buscar cada día al Señor, en su palabra, en oración, en hermanos con madurez espiritual que nos ministren. Consejos, hay hermanos capacitados para aconsejarnos en la iglesia y que nos aman y que quieren lo mejor para nosotros desde el punto de vista bíblico. Eso es importante. Si hay alguien aquí que no ha degustado del amor del Señor y está diciendo yo necesito eso, déjeme decirle que Dios está hablando a su corazón. Y al final de la enseñanza se puede acercar a mí o a alguno de los pastores o a alguno de los diáconos y conversar y plantear esa necesidad. Pero si está teniendo esa necesidad, está yendo por buen camino. Así que siga adelante usted. ¿Y qué pasa con los apóstatas? Porque nos viene describiendo unas personas que parecen muy malas, que están dentro de la iglesia, que han salido y que nos quieren hacer daño. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, a partir del versículo 22, Judas nos da unos consejos muy prácticos, en los que voy a pasar muy rápido por temas de tiempo. Miren lo que dice el versículo 22. ¿Qué pasa cuando se empiezan a levantar personas que están entre nosotros y empiezan a atacar la iglesia? ¿Qué debemos hacer? Mientras estemos en el amor del Señor, mientras estemos orando al Señor y mientras estemos todo el tiempo con la Escritura, necesitamos aplicar acciones. Y las tres características que mencioné anteriormente nos garantizan que esas acciones sean las acciones correctas. Mire, todo lo que usted haga con amor, bajo el orden de la Escritura y en oración, va a ser correcto. Siempre va a ser correcto. Primer caso, los que dudan, a estos convencerlos. ¿Cómo los va a convencer? Con amor, trayéndole la Escritura y orando por ellos. Lo que dijimos hace un momento. A otros salva arrebatándolos del fuego. Mis hermanos, este caso es más complicado. El primero son personas que quizás tienen dudas superficiales y que podemos aclarar. El segundo caso son personas que necesitan ser arrebatadas del fuego. Esto tiene un contexto de un poco de violencia, no me malinterprete. Es como cuando alguien está siendo electrocutado y yo debo retirarlo rápido, darle un empujón para que salga de ahí.
Pero ¿sabe con qué fórmula la voy a hacer? Con amor, con oración y llevándolo a la Escritura. No hay otra manera. Me preguntaba, ¿y si estas personas no son salvas? Bueno, con amor, con oración y con la Escritura. La fe viene por el oír su palabra. Ninguna estrategia que yo me plantee los va a salvar del fuego del infierno. Solamente la Escritura lo puede hacer. Y después está otro tercer grupo, que si lo ponemos así, sería el más malo de todos. Y dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Algunos comentaristas apuntan a que estos son los promotores de la apostasía. Es decir, los maestros dentro del movimiento de apostasía. ¿Y qué debo hacer con ellos? Tener misericordia. Debo tener amor. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Una vida en santidad me lleva a aborrecer el pecado. Pero ¿sabe cómo voy a tratar a estas personas? Amándolos, predicándoles la palabra de Dios y orando por ellos. Son 3 herramientas del creyente que no pueden faltar. Por temas de estudios teológicos debemos indagar y tratar de ubicar a qué se refiere cada término de la Escritura. Pero en temas prácticos, y es lo que yo quiero que nos llevemos hoy, adivinen qué son las 3 cosas que nos hacen falta: amor, oración y la palabra. Con eso enfrentamos cualquier situación dentro de la Escritura. Conclusión final. Durante todo el mes hemos estudiado a los falsos creyentes, sus doctrinas, ejemplos del pasado, cómo proceden, su futuro castigo. Hoy hemos repasado cómo debe vivir el creyente. Pero lo más maravilloso que usted va a escuchar hoy es que mientras usted está ocupado en dar amor, en orar y en predicar la palabra, dice el versículo 24, que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, la majestad, el imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es el Señor el que nos va a guardar. Es el Señor el que nos va a guardar. Es el amor del Señor el que nos trajo aquí. Es el amor del Señor el que nos sostiene. Es el amor del Señor que edifica la obra. El que empezó la buena obra, la perfeccionará. Es Él. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Y la última enseñanza práctica de hoy es que no crea que el amor que usted llegue a desarrollar en toda su vida por los hermanos viene de usted. El Señor lo ha puesto en usted. El hecho de leer la Escritura es el Señor. Y la necesidad de orar también viene de Él. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado claro.